Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día 31 de octubre del año 2020 y son exactamente las 8:54, 9 menos 6 de la noche. Hoy vamos a hablar de dinero. El título de esta plática va a ser Hablemos de dinero. El dinero es importante. En la iglesia donde yo crecí, una iglesia conservadora, pues no se hablaba de ese tema. En iglesias, la mayoría de iglesias, aún en el momento actual, piensa que es algo malo hablar de dinero en la iglesia. Digamos, como que el dinero fue algo sucio que no se debe mencionar en la iglesia. Pero la verdad es que es en la iglesia donde nosotros necesitamos recibir la instrucción correcta para conocer la voluntad de Dios con respecto al manejo del dinero. Así que la Biblia no dijera nada de dinero, estaría bien, pero sí está el mensaje en la Biblia. Una cosa es que no esté el mensaje y otra cosa es que no se quiera predicar. Entonces es mi obligación hablar de esto porque yo sé mucho acerca de este tema, porque me he dedicado al estudio del tema del dinero durante 20 años. Y eso es decir mucho, porque muchos pastores empiezan a hacer su ministerio, ejercer su ministerio en una iglesia con solo 3 años de haberse preparado en un seminario teológico. Yo de un solo tema, a un solo tema le he dedicado. O sea, un pastor, una persona que estudia para ser pastor, estudia 3 años en un seminario teológico. O si saca una licenciatura, puede estudiar hasta 5 años en un seminario teológico y habla de todos los temas. Pero yo, como el Señor me llamó a esto, estudiar este tema para saberlo bien y conocer los misterios de este tema, del dinero. Lo he estudiado durante 20 años, solo este tema nada más, pero por supuesto, para estudiar este tema tuve que leer toda la Biblia y en el camino pues aprendí otras cosas también. O sea, si alguien le puede a usted hablar de dinero, la voluntad de Dios con respecto del dinero, la voluntad de Dios para saber cómo administrar el dinero, eso soy yo. Entonces, espero haberme preparado bien, preparé algunos versículos, pero más que todo los versículos son para formar un contexto, pero yo tengo muchas cosas que decir acerca de esto, más allá de los versículos que le pueda leer. Vamos a hablar un poco de generalidades porque quiero tocar, tocar ciertos puntos, o sea, abarcar bastantes puntos que le puedan servir a usted para saber cómo administrar el dinero. Los detalles los doy más que todo en otros videos, los detalles acerca de cada punto. Es importante acerca del manejo del dinero. La administración del dinero conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando el dinero se administra conforme a la voluntad de Dios hay bendición. Cuando no hay bendición. No hay bendición de Dios cuando uno administra el dinero conforme a su voluntad y no conforme a la Biblia. Cuando hablamos de la voluntad de Dios estamos hablando de mandamientos de la Biblia, regulaciones de la Biblia, ordenanzas de la Biblia. Es lo que estamos hablando. Cuando hablamos de la voluntad de Dios. No hay otra voluntad de Dios sino la que está escrita en su palabra. Por eso lo escribió la Biblia. Dios escribió la Biblia. En ella conocemos su voluntad. No hay otra voluntad de Dios más que solo la Biblia, nada más. La Biblia es la voluntad de Dios, entonces vamos a estudiarla. En primer lugar, vamos a ir a la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Aquí vamos a aprender un primer punto acerca del manejo y administración del dinero. Manejo y administración del dinero. Entonces, miremos pues, en primer lugar dice aquí en 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces,
Lo primero que yo quiero dejar en claro es de que el dinero no es malo. Lo que es malo es el amor al dinero. No tenemos que tenerle miedo al dinero. Es que es ridículo. Es que es ridículo que nos hable en la iglesia de dinero cuando la gente se va a sentar los domingos a la iglesia a escuchar el mensaje. Están hablando de la Trinidad. Están hablando del bautismo. Están hablando digamos, de la pureza sexual. Y la gente que está sentada pensando en el dinero. Porque siempre que uno va a la iglesia, siempre va a pensar en dinero. Porque se pone usted a pensar, ¿qué tengo que hacer mañana? Mañana lunes, está el domingo sentado en la iglesia, en la mañana. En la escuela dominical, el domingo. Entonces, y la gente está pensando en el dinero. Esta semana, ¿qué voy a hacer yo para pagar la luz? Y bueno, esta semana tengo que pagar el cable, si no me lo van a quitar. O esta semana tengo que pagar el agua. Si no la pago, me voy a quedar sin agua. Entonces, y está sentado escuchando un mensaje que no tiene nada que ver con el dinero, pero está pensando en el dinero. Cada domingo es igual. Entonces, y está pensando cuánto dar de ofrenda. Bueno, yo no puedo dar mucho de ofrenda hoy porque esta semana estoy bien apretado. O sea, está sentado en la iglesia cada domingo pensando en el dinero. Porque el dinero nos afecta todos los días, casi cada momento. Porque comemos 3 veces al día. Yo como 5 veces porque tengo tres comidas formales y 2 refacciones. Entonces, digamos, estamos pensando cómo proveernos a todas nuestras necesidades todo el tiempo. Todo el tiempo estamos pensando en dinero, es ridículo. En la iglesia, donde nos tienen que preparar para manejar el dinero correctamente y conforme a la voluntad de Dios, no se habla de dinero. Incluso es indignante, es obligación. Es la obligación de los pastores y de los siervos de Dios preparar a la grey, a la iglesia, a la congregación, prepararlos para que administren bien el dinero. Y porque si no le administran bien, muchos males vienen a su vida. Yo lo he hablado de esto en otros videos. Hay maldiciones para que no ofrende bien. Incluso no tenemos la cultura de ayudar al prójimo. Y hay maldiciones para que no ayude al prójimo. Lo tengo en otros videos. Y todos los versículos de la Biblia que dejan claro lo que estoy diciendo. Hay maldiciones para que no ofrenda a Dios. Hay maldiciones para que no dé a la persona necesitada. Entonces, es importante porque la vida de nuestra depende de la obediencia a los principios bíblicos. Una persona se puede morir por no ofrendar. O se puede, digamos, enfermar gravemente por no ofrendar. O puede perder un hijo por no ofrendar. Puede perderlo físicamente, que se le muera. O si el accidente le quede paralítico, le quede ciego. O puede perderlo en el sentido espiritual, que se vaya un hijo en cautiverio, a la rebeldía en contra de Dios. O se va y cae un cautiverio en, digamos, drogas. Incluso ateísmo puede ser una forma de cautiverio. Alguien de nuestra familia que está bajo nuestra cobertura, nuestros hijos, nuestra esposa, puede caer, incluso nuestros nietos, nuestros descendientes pueden caer en cautiverio de algún tipo por nuestro incumplimiento en dar ofrendas. O sea, yo todos esos detalles, miren mi video que se llama, búsquelo en YouTube, Prosperidad Bíblica, la pérdida, diagonal Eduardo Delgado. Prosperidad Bíblica, la pérdida, diagonal Eduardo Delgado, le sale el video ahí. Yo explico cómo, dando el diezmo de Génesis 14, nos protegemos nuestros bienes materiales, nuestra familia y nuestra integridad física. Entonces, cuando uno no da sus ofrendas a Dios, es digamos, por avaricia. Entonces, el problema cuando no darle a Dios es que queda demostrado que nuestro Dios es el dinero y que estamos idolatrando el dinero. Cuando tenemos problemas para ofrendar a Dios, tenemos un problema de idolatría aquí. Entonces, porque raíz de todos los males es el amor al dinero.
el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando no damos ofrendas a Dios, demostramos claramente, y es un síntoma de que estamos padeciendo de avaricia y de codicia. Y que el dinero es nuestro Dios y lo estamos idolatrando. Eso queda claro. Cuando no hay este tipo de idolatría en nuestro corazón, sin tanto problema ofrendamos a Dios. Yo me doy cuenta en Facebook muchos comentarios de personas que no son cristianas. Los que no son cristianos no saben nada de Dios, de la Biblia, de su voluntad, ni les interesa tampoco. Maldicen a los pastores porque reciben ofrendas y porque ellos no quieren que se metan con su dinero. Y por eso, señores, que hacen eso. Porque idolatran el dinero. Y la gente que pone comentarios negativos acerca de pastores porque reciben dinero en Facebook es porque idolatran el dinero. Ya sea en Facebook o fuera de Facebook. Idolatran el dinero. Entonces, eso pasa también dentro de la iglesia. Dentro de los cristianos también hay mucha gente idólatra. O sea, la iglesia está llena de idolatría. Porque no hay nadie en el mundo que ofrende perfectamente. Yo estoy haciendo el intento de ofrendar perfectamente. Y según mis estudios, pues, según lo que yo he estudiado acerca de la forma perfecta de ofrendar, esa es la forma que yo estoy usando la forma que estoy practicando yo para ofrendar. Pero eso me llevaba mucho tiempo para estudiar todo eso. Entonces la cuestión es de que entremos de lleno. Miremos otros matices con respecto del dinero. Entonces, que quede claro con el pasaje que le leí en 1 Timoteo 6:10, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, pero no el dinero, el amor al dinero, la idolatría al dinero, amar el dinero, digamos, codiciarlo y volverse avaro con respecto al dinero, amar el dinero. Eso es pecado, es la raíz de todos los males, dice. Entonces, pero el dinero en sí no es malo. Si tomamos una actitud correcta con respecto al dinero, eso no es malo. Lo podemos tener. Dios quiere que lo tenga. Y si vamos al pasaje donde Salomón viene a buscar al Señor en el lugar donde está el arca del pacto, trae 1000 holocaustos, una gran ofrenda. Dios le dice por esa ofrenda, le dice, ¿qué quieres que... pídeme lo que quieras que te dé. Y Salomón le dice, bueno, yo como me acabo de convertir en rey, me acaban de ungir por rey de Israel, quiero que tú me des sabiduría. Y a Dios le concedió la sabiduría que le pidió y le dijo, bueno, como me pediste sabiduría, también te daré las cosas que no pediste y te daré grandes riquezas, le dice, honra y victoria sobre tus enemigos. Cosas que Salomón no pidió, él solo pidió sabiduría. Pero en esa sabiduría estaba contenida todas las demás cosas. En la sabiduría de Dios está contenida todas las demás cosas. Entonces, ¿por qué les dije yo les hablé de este pasaje? Porque Dios le va a dar dinero a Salomón cuando no lo está pidiendo. No lo está pidiendo. Y se lo da y le dice grandes riquezas. ¿Por qué? Porque le iba a dar sabiduría. Porque teniendo sabiduría, él lo va a administrar bien. Y si lo administra bien, conforme a la voluntad de Dios, Dios no tiene problema con eso. Dios no tiene problema con darte dinero si sabe que lo vas a administrar bien. Por eso es importante que aprendas a administrarlo, porque así Dios no tiene límites para darte. Yo llevo 20 años estudiando acerca del dinero, específicamente acerca de los principios bíblicos que generan prosperidad financiera, la forma perfecta de ofrendar y la multiplicación del dinero. Eso es lo que he estudiado durante 20 años. Y he sido preparado para manejar grandes cantidades de dinero. Grandes cantidades de dinero que no han venido a mi vida, porque lo último que viene a la vida de uno es el dinero. Primero viene la sabiduría, la preparación, la instrucción. Dios nos adiestra para ser buenos administradores. Nos prepara, nos da un curso completo, una licenciatura. Así es que no es fácil tampoco. Pero yo llevo 20 años estudiando esto y que no tenga ningún dinero. Yo no tengo ningún dinero. Pero eso es que me estoy graduando de este doctorado en administración del dinero, conforme a la voluntad de Dios, para que Él me pueda dar más. Entonces yo estoy preparado
para administrar grandes cantidades de dinero conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y por eso me ha llevado 20 años todo esto. Estoy preparado para administrar grandísimas, muy grandes cantidades de dinero conforme a la perfecta voluntad de Dios. Pero eso es recién. Yo ya me gradué, digo yo. Yo tengo el título. Ahora el dinero viene. El dinero ya viene en mi vida. Grandes, pero no viene por poco, viene por mucho. Grandes cantidades de dinero. Entonces yo tengo que prepararlo a usted para que se convierta en un buen administrador y Dios pueda darle sin límites. Usted pasa a otro nivel en el económico. Entonces, dejemos claro que si no ofrendamos a Dios, mire pues, la clave de la buena administración de los bienes materiales es ofrendarle a Dios y dar ayuda al prójimo. Entonces, hay regulaciones para esto. Hay ordenanzas para esto. Entonces, usted va a tener que ver algunos otros de mis videos, porque aquí no le puedo dar yo toda la instrucción. Entonces, yo estoy haciendo este video para motivarlo a usted, para que le dedique más tiempo a esto, para que le ponga atención a esto. Porque si en su vida no se da un cambio, y un cambio solo se puede dar recibiendo la instrucción apropiada, si en su vida no se da un cambio, nada va a pasar, nada sucede, todo va a seguir igual. Si usted sigue viviendo igual y haciendo las cosas de la misma forma, va a obtener los mismos resultados, va a seguir siendo pobre. La iglesia no fue llamada a ser pobre. Un cristiano pobre es un cristiano ignorante. Un cristiano pobre es un cristiano desobediente, que no le interesa la palabra de Dios ni sus principios. Porque dejemos claro que porque una persona viva en santidad y viva en rectitud e integridad toda la semana, y que el domingo se va fielmente todos los domingos a sentar a la iglesia, no significa que sea un buen cristiano o que sea obediente. Obediente es aquel que en su casa, independientemente de la iglesia, independientemente de las enseñanzas que ha recibido por parte del pastor de su iglesia, viene y estudia la Biblia por su propia cuenta, y la analiza, y la conoce y la practica. Esa es la persona que crece. Entonces, recibiendo la instrucción correcta, y eso solo se puede recibir directamente en la Biblia, entonces es cuando uno empieza a hacer cambios en su vida, y digamos, si uno realmente obedece a la Biblia, empieza a ofrendar mejor. Empieza a dar ayuda al prójimo. Un porcentaje de lo que gana se lo da a personas necesitadas. Y ahí vamos en camino de mejorar, digamos, de crecer en lo económico, de recibir más bendiciones de Dios en lo financiero. Entonces, le recomiendo otro mi video para empezar. Para empezar a ofrendar en el terreno de lo saludable. Empiece por 2 diezmos y de un 1 a 5%, o lo que usted quiera, para dar ayuda al prójimo. Entonces, esto lo explico yo muy bien en otro video. Le recomiendo otro video. Va a ser bueno que lo mire. Un video que se llama Prosperidad Bíblica 2 puntos. Todos mis videos empiezan con Prosperidad Bíblica 2 puntos. La forma mínima de ofrendar para prosperar. La forma mínima de ofrendar para prosperar. Entonces empecemos por lo mínimo. Pero esta forma mínima de ofrendar para prosperar es un máximo para la iglesia de hoy, porque la iglesia de hoy no llega a este mínimo. Toda la iglesia de Jesucristo está ofrendando por abajo del mínimo. Es dramático. Pues es importante que yo siga hablando de esto. Es importante que yo siga dando instrucción acerca de eso, porque yo tengo toda la instrucción que se pueda tener en el momento actual acerca de este tema. Tal vez está mal que yo lo diga, pero así es. Entonces, la forma mínima de ofrendar para prosperar son 2 diezmos. El diezmo de Génesis 14 y el diezmo de la ofrenda voluntaria. La ofrenda voluntaria también es un diezmo. La ofrenda voluntaria es esos centavos que usted echa en el canasto en la iglesia. Porque digamos el diezmo se nos da una mejor instrucción del diezmo de Génesis 14, el diezmo que se practica en las iglesias evangélicas. Se nos da una mejor instrucción acerca de eso. Entonces usted agarra su diezmo, la décima parte de su salario,
lo mete en un sobre y lo lleva a la iglesia. Y con ese sobre del diezmo, además da unos centavos más por ofrenda voluntaria, es otra ofrenda. No, como se habla de esto, usted no sabía que esa ofrenda voluntaria también es un diezmo. Entonces la forma mínima de ofrendar son estos dos diezmos. Y además un porcentaje que se debe dar como ayuda al prójimo. Y las ofrendas traen, cada una de las ofrendas trae definiciones diferentes, pero la ayuda al prójimo se multiplica. La ayuda al prójimo es multiplicativa, multiplicadora. Y esa es como ayuda al prójimo se da lo que uno quiera, sabiendo que si da poco, recibe poco, y si da mucho, recibe mucho. Como dice 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, escasamente cosechará, pero el que siembra abundantemente, o el que siembra generosamente, y se refiere a sembrar, dar ayuda al prójimo. Porque este pasaje de 2 Corintios 9:6 habla de dar ayuda al prójimo, al necesitado. Entonces, el que siembra, hablando de sembrar, dar ayuda al prójimo. El que siembra abundantemente, abundantemente recibirá. Entonces, mientras más dé, mejor, pero póngase por meta un 5% de lo que recibe. Entonces está dando, digamos, 2 diezmos y 2 diezmos para ofrenda, 2 diezmos de ofrenda y un 5% para ayuda al prójimo. Entonces ya está, ya haciéndolo así, esa es la forma mínima de ofrendar, porque las ofrendas son 5 y cada una de ellas es un diezmo, pero traen grandes bendiciones. Uno nunca se puede arrepentir de hacer esto. Dar 5 diezmos es muy sacrificial, pero Dios conoce las necesidades de uno y conforme uno va creciendo en su forma de ofrendar y mejorando su forma de ofrendar, Dios lo va proveyendo más a uno. O sea que se va llenando el vacío que va dejando las ofrendas, se va llenando. Porque Dios no es tonto. Eso lo quiere ver nuestra fe. Esto, mejorar nuestra forma de ofrendar, no es para empeorar nuestra vida, es para mejorar. Entonces, mientras uno mejor ofrenda, más bendiciones tiene. Y tiene más para dar también. Mientras más de uno necesitado, más tiene también. Vamos a leer otros versículos de la Biblia para digamos, empaparnos un poco de el contexto que tiene el dinero. Vamos a leer algunos contextos para ver qué importancia tiene el dinero en la Biblia. Aquí puse yo uno de Mateo, este es interesante, Mateo 25. Vamos a Mateo 25. Mateo 25. Entonces, Mateo 25, 14 al 28. Esto es un poquito largo, pero vamos a leer rápido. Mateo 25, 14 al 28. Fíjense pues. Aquí esto es importante la lección que les quiero dar con este pasaje. Pues lo estoy preparando a ustedes para que se conviertan en buenos administradores de los bienes de Dios. Usted tiene que saber que el dinero que usted maneja, el dinero que usted tiene, los bienes materiales que usted tiene no son suyos, son de Dios. Cada uno de nosotros solo somos administradores nada más. Y si somos buenos administradores, Dios nos da más. Y si somos malos administradores, Dios nos da menos. Ahí la importancia de convertirse en un buen administrador de los bienes que Dios pone en nuestras manos. Porque si soy un mal administrador, Dios me da menos. Y si soy un buen administrador, Dios me da más. No tiene el problema con darme más porque sabe que lo voy a administrar bien. Voy a administrar bien sus bienes. Es que lo que yo tengo no es mío, es de Dios. Todo es de Dios, hasta mi propio cuerpo, mi propia vida. Entendamos eso porque así es. Miramos, ves este pasaje que nos va a dar una muy bonita lección. Y yo creo que estoy equivocado aquí del pasaje Mateo 25, 14 al 28. 24, 25, 14 al 28. Pierdes. Parábola de los talentos. Leámoslo rápido, esto es rápido. Porque el reino de los cielos, ponga atención, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí está hablando de Dios con relación al dinero que nos da a nosotros. Nosotros somos sus siervos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dios nos da una cantidad a nosotros, una cantidad a cada uno de nosotros para que le administremos. Vamos a ver qué hacemos y después Dios va a ver y nos va a recompensar conforme a la forma que hemos administrado los bienes los bienes de Él que ha puesto en nuestras manos. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Dese cuenta, pues. Cada uno conforme a su capacidad.
Dios ha visto que usted no es muy capaz de administrar el dinero, que poco le da y lo administra mal, entonces poco le va a seguir dando. Conforme a su capacidad, dice aquí. El que ha demostrado que sabe administrar el dinero conforme a su voluntad, no anda tentándose el alma, no lo piensa dos veces para dar sus ofrendas, para dar su diezmo, su ofrenda voluntaria. No lo piensa dos veces para darle al necesitado. ¿Sabe que el vecino tiene necesidad? La vecina es viuda, tiene 80 años, vive sola, tiene necesidad. A veces no tiene para comer. Ya le pasa una mensualidad. No lo piensa dos veces. Entonces, cada quien conforme a su capacidad. A esa persona Dios le va a dar más. Porque le da a cada quien conforme a su capacidad. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Después iban a ir a averiguar él qué fue lo que hicieron con ese dinero, cómo lo habían invertido y qué provecho le habían sacado. Para después recompensar a cada uno, fíjense pues. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Cuando dice negoció, quiere decir que lo invirtió. Y no hay mejor inversión que podamos hacer con nuestro dinero que ofrendarle a Dios y darle ayuda al necesitado, porque eso trae grande bendición. Grandes bendiciones. Las ofrendas a Dios traen grandes bendiciones y la ayuda al prójimo trae multiplicación. Fíjate pues, como dice Proverbios 28-27, el que da al pobre no tendrá pobreza, dice. El que da al pobre no tendrá pobreza. Pero el que aparta los ojos, o sea, que se hace el desentendido, el que aparta los ojos tendrá muchas bendiciones, muchas maldiciones. El que aparta los ojos tendrá muchas maldiciones, dice Proverbios 28-27. Fíjense pues. Y el que había recogido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Multiplicó el dinero, recibió mucho y no solo recibió mucho, sino que lo multiplicó. Uno dirá, bueno, es que como recibió mucho, tuvo más oportunidades para invertir, pues, qué bueno. La verdad es que mucha gente, aunque uno le da un millón de quetzales, digamos, una persona se le regalan 1 millón de quetzales, no cree usted que al año va a tener 2 millones. Lo más seguro es que no tenga nada. El 95% de personas que han ganado la lotería en Estados Unidos, el 95% de personas que han ganado la lotería en Estados Unidos, que estamos hablando de grandes cantidades de dinero, vuelven a ser pobres. Yo creo que es el 90%. Vuelven a ser pobres. Eso lo leí. El 90% de las personas que han ganado la lotería en Estados Unidos vuelven a ser pobres. ¿Por qué? Porque no lo saben administrar. Entonces, asimismo, el que había recibido dos talentos ganó también un talento. Cada talento es una cantidad de dinero, ¿verdad? ¿Entendemos eso? Una cosa que quiero dejar claro también es de que, digamos, este pasaje, digamos, lo espiritualizan. Y tal vez sí se pueda interpretar así, de forma espiritual. Estamos hablando de nuestros talentos espirituales, nuestros dones espirituales. Se supone que tenemos que ir al mundo a reproducirlos, a hacer uso de ellos para alcanzar a la humanidad y traerlos a los pies de Jesucristo para que sean salvos. Pero el hecho es de que aquí está hablando de dinero. El hecho es de que aquí está hablando literalmente de dinero. Que nadie me venga a decir que no puedo aplicar este pasaje para hablar de dinero. De aquí está hablando de dinero. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2 talentos. O sea que el que recibió 5 lo multiplicó al 100%. El que recibió 2 también lo multiplicó al 100%, porque lo duplicó. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Él no se tomó la molestia de hacer nada. Él simplemente vivía el día a día nada más. Bueno, yo estoy trabajando, ya estoy criando a mis hijos. Y cuando mis hijos se casen y se vayan, pues yo me jubilo y espero que la muerte para que irme a la presencia del Señor, a gozar de las grandes bendiciones de Dios. ¿Y qué pasó con dejar que Dios se glorifique en su vida financiera? Porque digamos, usted llevando una vida normal como cualquier persona, está trabajando, un trabajito ahí cualquiera, ahí en una oficina
del Estado, digamos, con tal de mantener a su familia, que comida en la casa, sacar adelante a mis hijos, no se tiene que conformar con eso, porque digamos, el sueldito que usted tiene, un sueldo pequeño, usted pone en práctica los principios bíblicos, usted, digamos, llega un momento en que el dinero se le multiplica y ya pasa de tener su trabajo ese trabajo que le reditúa un pequeño salario nada más, ya pasa a tener tienda en la casa. Y después ya pasa, digamos, poner una panadería, alquilar un local cerca de su casa, ya tiene la tienda y la panadería. Después, el dinero le está abundando tanto que ya va a un centro comercial y contrata un local y pone su almacén de venta de ropa. Y el hecho es de que usted empezó con un pequeño salario en su trabajo, como reproducto de su trabajo, pero después se va ampliando, va creciendo. Cualquier persona, haga lo que haga, ofrendándole a Dios, administrando el dinero correctamente, ofrendando a Dios y dándole ayuda al prójimo, puede irse ampliando, puede irse enriqueciendo, puede tener otras oportunidades. Dios le da ideas, mira, Dios le dice, mira, poner una panadería y vas a ganar más. O poner una venta de ropa. Después de la panadería, la tienda, la venta de ropa, ya va y ya empieza usted a poner un negocio más grande, más grande, más grande. Cualquier persona se puede volver rica cuando hace lo correcto, no importa el entorno en que esté, la profesión que tenga, el trabajo que tenga. Cualquier persona Dios la va a llevar la va a poner en alto si administra el dinero conforme a su voluntad. Pero tiene que verse de parte uno, digamos, el esfuerzo de obedecer principios bíblicos, y tiene que haber una constancia en uno de estudiar la Biblia para saber qué más hacer, dedicarle mucho tiempo a la oración para recibir instrucción del Señor, y uno se va para arriba. Si estudiando la Biblia, recibiendo una oración, la instrucción del Señor, uno empieza a obedecer los principios bíblicos, Dios se encargará de llevarlo a usted y ponerlo en alto. Pero decía esfuerzo de parte de uno. Leer la Biblia, orar, leer la Biblia, orar, leer la Biblia, orar, pero practicarla también, practicarla, animarse a dar un poquito más, un poquito más, un poquito más. Aquí miramos a una persona que recibió un talento, una cantidad de dinero y fue y lo escondió bajo tierra. ¿Qué beneficio iba a tener con eso? Nada. Y así vive mucha gente. Simplemente vivir el día a día. Pues yo tengo mi trabajo y ya tenemos para comer y así estamos. Ya llevo 20 años en esa oficina del gobierno y pues espero que me pueda jubilar ahí. Pues ya para cuando yo me jubile ya mis hijos van a estar casados. Yo pues simplemente pues me jubilo y ya estoy tranquilo en mi casa. No está pensando usted más allá. No está pensando usted en, digamos, permitir que Dios se glorifique, muestre su gloria, su poder, su grandeza en su vida. Que esa es nuestra obligación. Como cristianos, como creyentes, como seguidores del Señor Jesucristo, es ver que Dios se glorifique en nosotros, que muestre su poder en nosotros. Usted tiene que luchar por multiplicar sus bienes conforme a la voluntad de Dios, administrándolos conforme a la voluntad de Dios. Sigamos con esto. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahora, cuando dice cavar en la tierra significa que la persona es carnal. La persona es carnal. La persona que, digamos, vive para la carne solamente, no vive para lo espiritual, no vive pensando en la gloria de Dios, vive pensando en las cosas de este mundo. No que la comida, que el pago de la luz y todo esto. No está pensando en ofrendar a Dios. Vale, entonces, tenemos aquí el plano terrenal, aquí, de este lado abajo de mi mano, y el plano espiritual arriba. Entonces, cuando dice aquí, cavó en la tierra, quiere decir que él estaba sumergido en la tierra, en lo carnal, en lo terrenal. Él velaba porque tuviera pan en la mesa, comida en la mesa, pagar la luz, pagar la colegiatura a los colegios para que sus hijos estudiaran, lo cual es algo muy bueno. Pero no estaba tan al tanto de lo espiritual, de lo espiritual. No estaba tan consciente ni tan pendiente de ofrendar a Dios y darle ayuda al prójimo.
que son los principios principales para dejar que Dios muestre su poder en nosotros, que se glorifique en nosotros y nos bendiga financieramente para mostrar su poder en nosotros. Él quiere mostrarse en nosotros, mostrar su grandeza en nosotros, pero tenemos que estar al tanto de lo espiritual al mismo tiempo que lo material. Pero este hombre cavó en tierra, o sea, se sumergió en la tierra. Acordemos que el hombre es tierra. Cuando aquí en la Biblia habla de la tierra, está hablando de lo carnal, lo terrenal, no lo espiritual. Esto deja fuera lo espiritual. Este hombre dejó fuera lo espiritual. Entonces, digamos, solo pensó en lo terrenal y no en lo espiritual. Pero el hombre que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Lo multiplicó, lo duplicó. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Porque así le va a decir al Señor aquel que en la tierra se preocupó por ver que Dios se glorificara en su vida. Porque el que pone en práctica principios bíblicos va a hacer que Dios se muestre en su vida. Y eso le trae grandes tesoros también en lo espiritual. Y en el cielo, cuando llegue al cielo, va a tener, digamos, un nivel de autoridad mucho mayor. Y grandes tesoros allá, pero también los tesoros que va a tener allá va a ser conforme a su rango, conforme a su nivel espiritual que alcanzó aquí en la tierra. Yo soy una persona que pone en práctica principios bíblicos, soy espiritual y voy ganando rangos. Entonces, por ponerlo como en los rangos de la milicia, digamos, para que lo podamos entender, si yo en esta tierra llego a sargento, en el cielo voy a ser sargento y voy a tener las bendiciones de un sargento. Pero si llego a general, aquí en la tierra, por obediencia a principios bíblicos, dejando que el Señor se muestre en mi vida, muestre sus grandes bendiciones en mi vida, por obediencia a su palabra, yo llego a general aquí en la tierra, en el cielo voy a tener el mismo rango. Voy a ser general y lógicamente voy a tener los beneficios económicos, las prestaciones que un general tiene en el cielo. Por eso dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, porque lo que tenemos en esta tierra es poco, comparado con lo que podemos tener en el cielo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Pero también esto se puede aplicar en el sentido de que cuando aquí en la tierra Dios nos da poco, y ese poco lo administramos bien, cuando empecemos a administrar bien lo poco que tenemos, Dios también nos sube a otro nivel aquí mismo en la tierra. Nos sube a un segundo nivel. Si en ese segundo nivel lo administramos también bien, conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus principios, nos pasa a un tercer nivel. Y así se va uno subiendo de nivel. Porque si uno va cada vez mejorando su forma de ofrendar y obedeciendo más principios bíblicos, mejorando su forma de ofrendar, dando más al necesitado o dándole constantemente por lo menos lo que uno pueda dar, mientras más dé, más gana, mientras más dé, más recibe. Las ofrendas, en cambio, para Dios son diezmos. Las ofrendas son diezmos, todas las ofrendas son diezmos, son 5 ofrendas, 5 diezmos. Y la ayuda del prójimo se multiplica. La ayuda del prójimo no son diezmos. Uno puede dar lo que uno quiera, sabiendo que si da poco, recibe poco, y si da mucho, recibe mucho. Entonces, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Cuando dice entra al gozo de tu Señor, también se puede referir aquí en la tierra. Porque Dios quiere, la Biblia es clara. El impío
será recompensado en la tierra, dice Proverbios. No sé exactamente en dónde está. Entre los primeros capítulos de Proverbios. El impío será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el justo? No. Dice, el justo será recompensado en la tierra. El justo, el que practica los principios bíblicos, el que practica la palabra de Dios, será recompensado en la tierra. Esto también tiene que ver con lo que vamos a recibir en el cielo, también tiene que ver con ser recompensado en la tierra. Bien, buen siervo y fiel, porque dice Proverbios, el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? ¿Cuánto más el impío y el pecador? También van a ser recompensados en la tierra. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Ese entra al gozo de tu Señor también es aquí en la tierra. También vamos a gozar de grandes bendiciones aquí en la tierra. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿De cuántos cristianos se puede decir hoy? Siervo malo y negligente. Muchos cristianos creen que no se les puede decir siervo malo y negligente solo porque son religiosos y están metidos en la iglesia todo el tiempo. Pero no obedecen la palabra de Dios, no la estudian, no le dedican tiempo, solo hacen lo que el pastor les diga nada más. Y con eso se escudan y con eso se excusan y dicen, no, pues yo voy a la iglesia y hago lo que el pastor me dice. La obligación nuestra es estudiar la Biblia, profundizar en el conocimiento de ella, en nuestra casa, en nuestra vida privada, día tras día, para saber cuál es la voluntad de Dios. El pastor nunca me va a decir a mí cuál es la voluntad de Dios, si ni él la conoce, si ni él la sabe. Es mi obligación de ir de forma personal a conocer la Biblia. Entonces, respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Y cuánto iba a ser intereses bancarios? Si es una nada. Pero con eso hubiera estado contento por lo menos el señor porque digamos, algo es. Hubiera demostrado que hizo un esfuerzo para darle un beneficio a su señor. Pero los intereses bancarios eran poquísimos. Pero por lo menos eso, dice, está diciendo por lo menos. No hizo ni lo que era lo menos. Así está la iglesia ahorita. La iglesia no llega al mínimo de ofrendas. No llega al mínimo de ofrendar para ser saludable en lo espiritual. Porque como les digo yo, la forma mínima de ofrendar para prosperar, según mi criterio, porque yo he estudiado esto y yo sé que la forma perfecta de ofrendar son cinco ofrendas y cada una de esas es un diezmo. Yo lo practico. Y aparte de eso, aparte de esos 5 diezmos, dar a Dios el necesitado. Yo lo practico. Pero es difícil. Yo digo, conociendo cómo es la forma perfecta de ofrendar, yo digo, por lo menos, yo me doy cuenta de las bendiciones que traen estas 2 ofrendas, que les digo que es la forma mínima de ofrendar. El diezmo de Génesis 14 da protección. Protección para nuestros bienes materiales, para nuestra familia, nuestra integridad física. La ofrenda voluntaria nos concede los deseos del corazón. De tal manera que, digamos, un familiar mío se enferma, tengo esa gracia de Dios, que yo le demostré que estoy el día con mi ofrenda voluntaria, y por esa gracia, y logro gracia delante del Señor, Él me ve con buenos ojos y dice, bueno, yo voy a sanar a tu hijo, no te preocupes, has sido fiel con mis ofrendas, yo voy a sanar a tu hijo, porque ese es el deseo de mi corazón. Mi deseo de corazón es que mi negocio prospere y mi negocio prospera. Si el deseo de mi corazón es tener mi casa propia, yo tengo mi casa propia. De una forma u otra, yo voy a tener mi casa propia. Me parece imposible, voy a tener mi casa propia. Y el deseo de mi corazón es un mejor trabajo. Voy a tener un mejor trabajo. Si lo que quiero es una novia bonita, voy a tener una novia bonita. Si quiero tener un hijo, porque mi esposa parece que no tiene poder tener hijos, pero yo sé que Dios puede hacer el milagro. Yo voy a tener no solo uno, sino varios hijos. Porque la ofrenda voluntaria concede los deseos del corazón. Es la forma mínima de ofrendar para prosperar. Miren mi video.
Entonces, terminamos con esto. Por tanto, debía ser dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo digo, uno por lo menos debe hacer lo mínimo. Si no puede hacerlo todo, hay que partir de lo mínimo y de ir creciendo. La iglesia actual no llega al mínimo de ofrendas. Estamos hablando de la gran masa de la iglesia. Habrán 2, 3 o 4 que ofrenden más que el mínimo. A otro pequeño grupo que ofrende el mínimo. Pero la gran mayoría no llega al mínimo actualmente. Y por eso la iglesia está débil y no impacta a la humanidad. La iglesia cristiana no está impactando a la humanidad de la forma que podría hacerlo. Entonces, ¿por qué no llega ni al mínimo? El ofrendar mejor haría que la iglesia creciera tanto y fuera más impactante para el mundo. Y lograríamos que muchas más personas conocieran al Señor, y muchos ateos, gente que no cree en Dios, se convertirían a Dios al ver las grandes maravillas que Él hace y puede hacer en nuestras vidas. Esa es la gracia de todo esto. Es lo que Dios quiere, mostrar su poder en su iglesia, en sus hijos, para que los demás lo miren y puedan creer, puedan venir a Él. Y no importa si vienen motivados por buscar una prosperidad económica. La cosa es que vengan, porque al venir, ya después de venir, van a conocer al Señor. No puede uno ir a la iglesia y tener los beneficios económicos de Dios sin conocer a Dios, sin amar a Dios y sin crecer en lo espiritual. Dios no va a permitir que eso pase. Digamos que unas personas vengan a la iglesia buscando su prosperidad financiera, que logren la prosperidad financiera y que nunca conozcan a Dios. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque hay un orden. Dios nunca va a permitir que eso pase, porque hay un orden. Por eso, cuando Salomón le pidió sabiduría a Dios, Salomón llevaba el orden correcto. Y por eso tuvo las riquezas de Dios, que no pidió, no las pidió, nunca las pidió. Pero Salomón llevaba el orden correcto. Primero la sabiduría, después las bendiciones. Como dice aquel pasaje, buscad el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, hablando de riquezas, honra, todo tipo de bendiciones, os vendrán por añadidura. O sea que hay un orden. No va a pasar que una gran multitud venga a la iglesia buscando su prosperidad financiera, lo logren y después se vayan. Eso no pasa. Hay un orden. Dios no le va a dar nada a nadie si no cumple con ese orden. Eso no puede pasar. Terminamos con esto. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Por lo menos con los intereses es una nada. Los intereses son una nada. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, o sea, ¿a qué se refiere al que tiene? Al que sabe administrar bien, tiene. Porque al que tiene, al que sabe administrar bien, le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene, ¿a qué se refiere? Cuando dice al que no tiene, se refiere al que no sabe administrar. Al que no sabe administrar. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. No solo le quitaron el dinero que el Señor le había dado, sino que lo mandaron a la calle a pasar hambre, necesidad. Dese cuenta de la importancia de esto. Dese cuenta de lo importante que es ser un buen administrador de los bienes que Dios pone en nuestras manos. Dios pone dinero en las manos de cada ser humano, ya sea poco, sea mucho, para que lo administremos para Él. Y administrarlo para Él administrarlo conforme a su voluntad, solo podemos hacer conforme a su palabra. Y su palabra nos manda a ofrendar a Dios y dar ayuda al necesitado en ciertos porcentajes, porque tampoco pretende el Señor que nos quedemos sin comer. No nos va a dejar el Señor sin comer y sin el estudio de los niños, sin ropa, sin zapatos, sin lo que necesitamos. No nos va a dejar. Esa certeza la podemos tener. Tengo otros pasajes aquí. Vamos a ver qué dice. Ya ni me recuerdo por qué puse aquí Marcos 12, 41 al 44, pero vamos a leer. Aquí vamos a aprender otra preciosa lección. Porque la idea es de que usted se convierta en un buen administrador de los bienes de Dios. Porque lo que llega a sus manos,
Aunque sea que usted se tuvo que levantar a las 6 de la mañana para ir a trabajar durante todo un mes, el salario que recibe al fin de mes, Dios se lo está dando. Usted tiene que saber que todo lo que usted tiene es de Dios. Es de Dios. Eso lo deja que usted lo administre. Lo administra bien, le da más. Lo administra mal, le da menos. O por lo menos no va a pasar de lo mismo. Ese trabajito que usted tiene va a ser para toda su vida. Ahí se va a jubilar, ganando poco. Porque su vida espiritual no prospera. Entonces, Marcos 12, 41 al 44. Marcos 12. No me recuerdo por qué es este pasaje, pero vamos a ver ahorita. Así es por los porcentajes. Entonces, Marcos 12, 41. 12, 41 al 44. Es la historia de la vida pobre. Porque esta no es una parábola, esta es una historia, una anécdota. Algo que sí sucedió. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, el Señor Jesús estaba mirando cómo la gente ofrendaba a Dios, porque estas ofrendas eran para Dios. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca de las ofrendas. Muchos ricos echaban mucho. Echaban grandes cantidades de dinero porque eran ricos. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, que parece que según esas 2 blancas, parece que cada blanca era una monedita como de 25 centavos. Una cosa así leí en algún lugar. O sea, un cuadrante. O sea, un cuadrante eran las 2 monedas. 2 monedas formaban lo que era un cuadrante. Habrían sido unos 50 centavos. Entonces, llamando a sus discípulos, eso fue lo que dio la viuda. 2 blancas, un cuadrante. Pero era todo lo que ella tenía. Fíjense pues, era de un 100%. En cantidad era poco, pero en porcentaje era mucho. Cuando aquellos ricos estaban dando poco en porcentaje, estaban dando grandes cantidades, pero tenían mucho. Lo que ellos daban no llegaba ni a un diezmo. En porcentaje era poco. En cantidad era mucho, pero en porcentaje era poco. Porque tenían mucho, no tenían ni siquiera el diezmo. Porque si hubiera sido el diezmo, el Señor los hubiera dejado, no los hubiera criticado. Porque aquí los critica a ellos que dieron lo que les sobraba. Fíjense pues. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Miramos lo importante que son los porcentajes aquí. Porque aquellos ricos echaron grandes cantidades, pero no era un porcentaje bajo, un 1%, 2%, 5%. No llegaba al diezmo, porque el Señor le manda los diezmos. Si alguien decide dar por lo menos un diezmo, pues Él no lo hubiera criticado. Aquí dice: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Lo que sobra es cuando una persona hace su presupuesto. Digo, voy a pagar la luz, la letra de la casa, o sea, la letra del carro, la mensualidad de la casa, la gran casa que tenemos, la estoy pagando todavía. Voy a pagar la mensualidad de la casa, la letra del carro, los aparatos que compramos a plazos, la colegiatura de los patojos, los buses del colegio, y lo que tenemos que gastar para los útiles de este año, y bueno, todo esto. Hacen su presupuesto y cubren todas sus necesidades: la comida, el cable, el teléfono, el internet, los televisores nuevos, la refri nueva, la estufa eléctrica. Y si le queda algo, ofrendan. Y si no queda nada, pues qué bueno, qué malo, qué mala suerte tuvo Dios, porque no me quedó nada. Hoy sí tuvo mala suerte Dios porque no me sobró nada. Entonces, cubren su presupuesto, y si algo queda, lo llevan a la iglesia. Cuando a Dios se le da lo primero, yo recibo mi salario de este mes, primero lo de Dios, sus ofrendas, y aparte un porcentaje para ayudar a mis semejantes, a mis prójimos, a los necesitados, porque esto agrada a Dios. Después gasto lo que es mío, después hago mi presupuesto conforme a lo que me quedó, después de haberle dado a Dios lo suyo, y lo que yo decidí dar a personas necesitadas. Lo que me quede después de eso, con lo que me quede después de eso, yo cubro mi presupuesto. Y si puedo comer, como, y si no puedo comer, no como.
porque esto es demasiado importante ofrendar. Y tengo que pensar primero en cumplir con lo de Dios y cumplir con lo de los demás. Entonces, fíjense pues, eso fue lo que pasó aquí. La viuda pobre, aquellos cubrieron su presupuesto y llevaron bastante todavía en cantidad a la iglesia, pero no llegaba, era lo que les había sobrado, después de cubrir todo su presupuesto. La viuda pobre no pensó en su presupuesto, dijo, lo que tengo, todo lo que tengo se lo voy a dar al Señor porque Él es digno, porque yo amo al Señor, porque no me importa quedarme sin comida con tal de cumplir con Él, y le voy a dar todo lo que tengo, aunque sea poco. Y era poco, pero en porcentaje fue mucho, y fue una ofrenda agradable delante del Señor. Tanto que Él se sorprendió tanto que dijo, de cierto os digo que esta vida pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Dice, llamó a sus discípulos. Fíjense pues, Él quedó impactado. Y vino una vida pobre, echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, hizo el gran relajo al Señor, porque quedó muy impactado por lo que esta mujer había hecho. Impactó al Señor, llamó su atención. Fíjense pues, cuando lo que dio ella fue muy poco, fue poquísimo, pero impactó el corazón del Señor. En cambio, aquellos que habían llevado grandes cantidades nunca lo llegó a impactar, nunca lo llegaron a impactar a él. Nunca lo llegaron a impresionar, incluso lo decepcionaron, porque él sabía que estaban llevando lo que les había sobrado después de haber cubierto todo su presupuesto. Y si no se hubiera, después de cubierto todo su presupuesto, no les hubiera quedado nada, no le hubieran llevado nada. Llevaron un poco que les sobró, aunque era mucho, en cantidad era mucho, pero es que ellos tenían demasiado. No llegaban ni un diezmo lo que le llevaron al Señor. Dese cuenta pues lo importante que son los porcentajes. La viuda pobre dio el 100% de lo que tenía. Por eso las ofrendas son diezmos. Y no podemos dejarlo al criterio de cada persona que vive lo que quiera Dios. Es lo que se predica ahora. Porque eso es lo que se predica ahora. Usan el pasaje de 2 Corintios 9:7. Yo les hablé del 9:6. Que habla de dar ayuda al prójimo. El que siembra escasamente recibirá escasamente, el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Ese es 9:6, 2 Corintios 9:6. El 9:7, el versículo que sigue después, lo usan actualmente las iglesias evangélicas. Y la iglesia evangélica es la que más sabe de la Biblia, la que más tiene la oportunidad de agradar a Dios, porque son los que más conocen de la Biblia. Las iglesias, los protestantes, las iglesias evangélicas, son los que se toman más en serio el estudio de la Biblia. Y fíjense lo que se está predicando ahorita. Usan el 2 Corintios 9:7 para decir que uno puede llevar a la iglesia de ofrenda lo que uno quiera. Porque este pasaje lo que dice es, cada uno dé conforme a propuso en su corazón, conforme a lo que propuso en su corazón. Cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón, y lo usan este pasaje para decir que uno puede llevar a Dios ofrendas la cantidad que uno quiera. Cuando los porcentajes son importantes. Los porcentajes que el Antiguo Testamento enseña para las ofrendas son diezmos. El diezmo es el estándar de las ofrendas. No pueden seguir predicando de que uno puede llevar a Dios lo que uno quiera. Cada uno dé conforme propuso en su corazón. Y dicen que uno puede darle ofrendas a Dios como a uno se le ocurra. Eso es ridículo. En ningún momento la Biblia dice eso. Entonces, las ofrendas son diezmos. Y damos cuenta aquí en la historia de la viuda que los porcentajes son importantes. Porque uno no puede dar de ofrenda lo que se le ocurra, sino que el Antiguo Testamento nos enseña que las ofrendas son diezmos. Ahora, al necesitado, al prójimo necesitado, es lo que a ese se le puede dar lo que uno quiera. Sabiendo que si da poco, recibe poco, y si da mucho, recibe mucho. Entonces, tenemos otros pasajes aquí, 2 pasajes más. Dice 1 Corintios 19:12. No, perdón, 1 Crónicas 19:12. Primer libro de Crónicas 19:12. Porque estas no son cartas, son libros. Entonces, primer libro de Crónicas 19:12. Vamos a ver.
19:12. Vamos a ver qué dice. 19:12, el primer libro de Crónicas, 19:12 dice: y dijo, si los sirios fueren más fuertes que nosotros... No, yo estoy perdido aquí, estoy perdido, sí, me equivoqué de pasaje. Vamos a Filipenses 4:19 y vamos a terminar con esto. Porque esto de Crónicas, y sí me lo confundí. Vamos a ver si no es segundo de Crónicas, segundo libro de Crónicas, 19:12. 19:12, no, tampoco no tiene 19:12 el segundo libro de Crónicas. Aquí me equivoqué con el pasaje. Que dice la gloria de proceden de ti. Bueno, vamos a Filipenses 4:19. Y vamos a terminar con esto. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces este pasaje yo lo estoy leyendo, lo puse aquí para que comprendamos que a Dios se le ofrenda a través de siervos, a través de hombres, a través de pastores. Los pastores son representantes de Dios, los siervos de Dios son representantes de Dios, no solo los pastores, todos los que son siervos de Dios. El evangelista, el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, a todos se les puede ofrendar. Todos necesitan que se les ofrende. Y hay bendición grande en esto. Entonces, cuando el apóstol Pablo recibe una ofrenda por parte de las tesalonicenses, es cuando dice esto: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, porque aquí en Filipenses 4 le están llevando al apóstol Pablo una ofrenda. Y por eso él dice esto: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Porque los filipenses siempre buscaban la manera de llevarle ofrendas a Pablo. No los corintios. Los corintios criticaban a Pablo. Ese es un falso. Ese no es apóstol, ese es un falso apóstol. Ese solo el dinero le interesa. Ese solo dinero es nada más. El dinero le interesa nada más, decían los corintios. Los filipenses eran todo lo contrario. Honraban a Pablo, reconocían su ministerio, reconocían su apostolado, y donde quiera que él estuviera le mandaban ofrendas. Aquí dice que en gran manera se goza que ya revivieron su cuidado de él, pero después aclara que no lo habían podido hacer por falta de oportunidad, porque a veces Pablo andaba muy lejos o andaba en diferentes lugares, no sabían cómo encontrarlo, pero en ese tiempo era difícil viajar. Aquí mandan a Epafrodito que le lleve una ofrenda a Pablo. Epafrodito tuvo que viajar. Eso era lento, eso era despacio. No existían en aquel tiempo los medios de transporte que tenemos ahora. En aquel tiempo se viajaba en carretas, en caballos, en burros. Era cuestión de atravesar el mar, pues en barquitos que no eran muy grandes ni muy rápidos tampoco. Todo era lento. Entonces, no siempre tenían la oportunidad de ofrendar al apóstol Pablo, pero estaban pendientes siempre de él. Ellos honraban al apóstol Pablo, no lo criticaban. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Cuando dice aquí sé vivir humildemente se refiere a que sabe tener poco. Pero dejemos claro que la humildad no tiene nada que ver con la pobreza. Aquí la traducción se puso de esa manera, pero el concepto es equivocado porque la humildad no tiene absolutamente nada que ver con la pobreza. La humildad, como dice Proverbios 22:4, el producto de la humildad son riquezas. El producto de la humildad, la recompensa de la humildad y del temor a Jehová son riquezas, honra y vida. Y la pobreza no es un producto de la humildad. La pobreza es un producto de la desobediencia a Dios. Entonces, lo que quiere decir aquí es que sabe tener poco en lo económico. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Cuando dice bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, quiere decir que cuando él tenía necesidad, ellos fueron y le ayudaron. Fueron participantes de su apostolado. Fueron participantes de sus viajes misioneros. Fueron participantes de su predicación. Fueron participantes de sus victorias en la conquista del mundo para el Señor Jesucristo. Eso es lo que un ofrendador hace. Ser como Pablo. Yo soy como Billy Graham. Soy como aquellos grandes evangelistas y pastores que llevan la palabra a China, a Australia. Yo estoy en China, en Australia, cuando doy mis ofrendas a los que van allá a predicar. O a cualquier parte del mundo. Yo soy parte de esos ministerios cuando ofrendo. Yo estoy allá haciendo misiones cuando ofrendo. Aunque sea que esté encerrado en mi oficina allá, en aquel edificio oscuro del gobierno o de una empresa privada, paso mis días ahí, en esa oficina, aburrido, viendo las mismas paredes todos los días. Pero no, si estoy ofrendando, estoy también predicando. Estoy también evangelizando al mundo. Estoy haciendo misiones. Soy un misionero cuando ofrendo. Aunque esté encerrado en mi trabajo. El mismo trabajo todos los días, el mismo lugar todos los días. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y cuando le damos a un pastor o un siervo de Dios, ese es un fruto de la fe, y eso va a traer como consecuencia nuestras bendiciones. Bendición para nosotros. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ya llevamos una cuenta, abrimos una cuenta en el cielo, tenemos una cuenta allá, una cuenta de ahorros, de la cual vamos a poder echar mano cuando tengamos necesidad. Y cuando llegamos al cielo vamos a encontrar también, hacer uso de esa cuenta que tenemos allá. Pues la podemos usar aquí en la tierra también. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. O sea, lo que ellos le mandaron, lo que los filipenses lo mandaron, a eso se refiere, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, son nuestras ofrendas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. No le puede hacer falta nada al que ofrenda a Dios. Por eso dice también Proverbios 28-27, el que da al pobre no tendrá pobreza. El que da al pobre no tendrá pobreza, es lo que dice. Así que yo espero que esta plática les sirva para mejorar su forma de ofrendar. Pero que usted poco a poco, con el paso del tiempo y su dedicación al estudio de la palabra y su tiempo de oración, usted pueda convertirse en un buen administrador. Convertirse en un buen administrador debe ser su meta de aquí en adelante. Que Dios lo bendiga.